Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Es la Reforma Protestante. El 31 de octubre es cuando se celebra precisamente este día de la Reforma. Hace 508 años, o sea, en el año 1517, lo más famoso de ella es que se recuerda cuando Martín Lutero martilló en la catedral precisamente sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania. Y vemos una verdad fundamental en el inicio de lo que fue la Reforma Protestante. La idea de la Reforma no fue crear una iglesia. Ellos no lo hicieron para dividir la iglesia, sino que lo que ellos anhelaban era la restauración del orden bíblico que la iglesia primitiva había tenido. Cuando ellos empiezan a conocer la palabra de Dios, cuando ellos empiezan a leer la palabra de Dios, los originales se dan cuenta de una riqueza enorme que hay en ella. Obviamente es la palabra de Dios. Y dice, caramba, pues ¿qué pasa? El pueblo tiene que conocerla. Lamentablemente la iglesia ya no era la misma que la que inició. El cristianismo de los primeros siglos había prácticamente desaparecido. Imagínate cuando tú ves en la palabra como en Hechos 2, 41 y 42, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Ahí mismo en ese pasaje podemos darnos cuenta y leer que perseveraban unánimes y que se juntaban a orar en el templo a diario. Urgía volver a ser la iglesia de Cristo. Es lo que estas personas, o sea, yo los veo y digo, qué valentía tuvieron, porque era algo grueso al ver que la iglesia católica se iba a ver desafiada por lo que estaba aconteciendo. Urgía una reforma para la gloria de Dios. Había dos puntos fundamentales. El primero era que recibieran, que conocieran la palabra de Dios. Y el segundo era que perseveraran la doctrina, o sea, permanecer en la fe. Esto es básico para cualquier iglesia, porque perseverar en la palabra y permanecer en la fe es fundamental y siempre va de la mano. Siempre nos vamos a encontrar en la escritura que va de la mano. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Eso era lo que los reformadores querían, que la iglesia volviera a sus inicios. Esa fue también la preocupación de los apóstoles y líderes cuando inició precisamente la iglesia. Querían una iglesia fundada en la verdad del evangelio, una iglesia 100% fiel a la palabra de Dios. Hoy en día se batalla muchísimo. Como les dije, a través de los siglos se ha batallado, siempre se ha batallado, pero hay épocas o hay siglos en los que se batalla más. Y esta era una ocasión. Por ejemplo, leemos de Bernabé en Antioquía en Hechos 11:23. Dice,
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Permanecer fieles a quién, a Dios, o sea, obedientes a Dios. Luego leemos de Pablo en Listra, en Ícono y en Antioquía. En Hechos 14:22 dice que confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. A los colosenses también leemos de Pablo que les escribe y les dice en Colosenses 1:23 lo que hemos visto, porque estamos viendo Colosenses, y les dice: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Eso es lo que Dios hizo precisamente, hermanos, en la Reforma, a levantar a estas personas dentro de lo que era la Reforma protestante. La palabra traducida como reforma proviene del griego diorsosis. Es un sustantivo que significa enderezar completamente. Mira qué importante: redimir, rectificar, enderezar, restaurar. No implica iniciar algo nuevo o algo de cero, sino corregir lo que ya existe para llevarlo a su forma perfecta. Eso es lo que estaba pasando en la Reforma, o eso es lo que significa reformar. La Reforma protestante no fue un nuevo cristianismo, sino una restauración del cristianismo bíblico. Hay algo muy similar en la palabra de Dios en Hebreos 9:10, que dice que el tiempo de reformar las cosas, y ahorita más o menos vamos a ver algo, hay cierta similitud precisamente de Cristo, porque está hablando que Cristo vino a reformar las cosas. Cristo no vino a cambiar, Él no vino a violar la ley, Él vino a cumplir la ley. Era la continuidad de las cosas. Ahorita lo vamos a ver. Con esta frase el escritor de Hebreos nos enseña que no fue el nacimiento de un nuevo pacto, sino la consumación y perfección del mismo pacto de gracia que se había administrado desde el principio. Eso es lo que los reformadores deseaban con la iglesia, que volviera a ser la que había sido. Obviamente no lo dice en ningún escrito, pero es muy probable que de Hebreos 9:10 se hayan agarrado precisamente. Si tú vas y lees todo el capítulo 9, te das cuenta que de ahí se hayan agarrado los reformadores precisamente para llamar la Reforma protestante a este movimiento que hubo en el siglo XVI. Y de antemano ya había empezado desde el siglo XIV y XV. Volver al verdadero cristianismo, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, como lo vimos hace rato en Hechos 2:42. La idea de los reformadores era que la iglesia volviera a la autoridad máxima, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos desear, que la gente vuelva a la palabra de Dios, a la autoridad máxima. Triste y lamentablemente, la mayoría no la conoce. Y eso es lo lamentable. En Mateo 28, 19 y 20 leemos: por tanto vayan, dice nuestro Señor Jesucristo, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene lo más importante, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Todo lo que yo les he hablado, todo lo que yo les he dicho, guárdenlo, atesórenlo, ámenlo, obedézcanlo.
Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el mandato de nuestro Señor Jesús. Es sumamente importante que hagamos caso a la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. La gente debía conocer y hoy en día debe conocer la palabra de Dios. Principalmente todos los que nos decimos cristianos, todos los que nos decimos seguidores de Cristo, debemos conocer la palabra de Dios. Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, dice Cristo, pero mis palabras no pasarán. Así de importante es la palabra de Dios. Pero el enemigo de nuestras almas siempre la ha querido destruir, siempre la ha querido torcer, siempre ha querido desvirtuarla y quitarla, como fue en este tiempo, en estos siglos, cuando Isaías también nos dice en Isaías 40 verso 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es lo que va a permanecer. Así hayan querido quitarla, hayan querido destruirla, no han podido. La palabra diórsosis, que es la palabra reformar, señala exactamente eso. No es la creación de algo nuevo. Esa no era la idea, sino en esencia, sino en consumación y rectificación. Qué importante. En este sentido, reformar, en Hebreos 9:10, establece la continuidad del pacto de gracia. Todo era sombra de lo que había de venir. Cuando Hebreos habla del tiempo de reformar todas las cosas, señala la llegada del cumplimiento en Cristo, donde la sombra se convierte en la sustancia misma y en la figura, en la realidad. Por eso leemos en Gálatas 4 y 5: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera, para que diórsosis, reformara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Tomemos nota, hermanos. Hebreos 9:10 enseña que la reforma presupone continuidad del antiguo pacto al nuevo pacto. Toma nota, porque esto es lo que precisamente está aconteciendo en la reforma. Continuidad de la antigua iglesia a la nueva iglesia. Y hoy en día yo no veo descabellado esto. La iglesia tiene que volver al fundamento, que es la autoridad de la palabra de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo importante de la palabra, hermanos, porque entre más nos metemos a la palabra, más conocemos a Dios y lo que Él pide de nosotros. Hoy en día la gente no quiere una iglesia que predica la palabra. Exactamente como en el tiempo de los reformadores, hoy en día la iglesia no quiere una iglesia que hable la verdad del evangelio. Le incomoda. Quieren otras cosas. Quieren otro tipo de argumentos.
Si el antiguo pacto fuera diferente al nuevo pacto en esencia, la palabra diócesis no tendría sentido. En definitiva, Hebreos 9:10 nos muestra que Cristo no reemplaza el antiguo pacto, sino que lo reformó, consumándolo en su perfección eterna. Lo mismo ocurrió ese 31 de octubre de 1517 con la Reforma Protestante. Prácticamente lo que Lutero hizo fue la gota que derramó el vaso, porque ya había habido otras personas que se habían levantado, pero los habían matado. Por eso Lutero creía que lo iban a matar. Y si se lo hubieran echado, gracias a Dios que levantó ese príncipe que fue el que lo escondió por un tiempo, porque la idea era matarlo. Esa era la idea o visión de los reformadores. La reforma no se trató de un debate intelectual o quién tenía la razón. Se trató de volver a la verdad del Evangelio de Cristo. Se trató de volver a la inerrancia de la palabra de Dios, que por cierto, de ahí vienen las famosas solas de la Reforma, las cuales resumen las enseñanzas de este movimiento, pero más que cualquier otra cosa, la Reforma trató de conocer cómo es el corazón de Dios a través de la palabra. Si tú y yo queremos saber cómo es Dios, tenemos que ir a la palabra. Si tú y yo deseamos saber qué quiere Dios para nosotros, tenemos que ir a la palabra. No a las personas, a la palabra. Y ahorita lo vamos a entender aún más. De ahí surgen precisamente las 5 solas, que muchos de nosotros ya conocemos, que es sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Para los reformadores era muy importante que la gente conociera la autoridad de la palabra de Dios, o sea, solo a través de la escritura, sola escritura, y que a través de ella pudieran ver que Dios es bondadoso y que nos justifica por la fe. Por eso pone sola fide. Solo a través de la fe nosotros podemos ser justificados, podemos ser salvos. Que la salvación es por gracia, sola gratia, únicamente a través de la gracia, y que además nos transforma por su bondad, por su amor, por su misericordia, y todo es a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos puede salvar, nadie más. El único mediador es al único que tú puedes orar, a nadie más, que es solus Christus. No a través de concilios, no a través de papados, no a través de sacerdotes, no, etcétera, etcétera, no. Solo es a Dios a quien le debemos todo, hermanos. Por eso dice soli Deo gloria. Solo a Dios debemos darle la gloria. Como dice 2 Corintios 5, 18 y 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué privilegio! Aparte de que nos salva por su gracia, por su amor, por su misericordia, dice, ahora quiero que ustedes compartan lo que yo he hecho por ustedes. ¡Qué bendición!
Ahora la historia de la Reforma y el testimonio de los reformadores nos dejan ver cómo llegaron a abrazar precisamente el evangelio bíblico y la paz que ellos tanto anhelaban. Porque como habían estado bajo ese dominio romano por mucho tiempo, tenían muchos prejuicios. Entonces conocen la verdad y la verdad prácticamente los hace libres, como dice la palabra. ¿No? Cuando leyeron Romanos 1:17 dijeron, wow, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se dieron cuenta que se trataba realmente de que el Dios misericordioso nos justifica por creer, por ser obedientes a su palabra. Porque eso es creer, ser obediente. Somos declarados justos por el Dios lento para la ira y grande en misericordia, solo por medio de la fe en Cristo, poniendo nuestra fe plenamente en Cristo. Romanos 5:1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso Pablo escribe y dice, no es por vista, es por fe. Debemos creer y creer en serio. La fe lleva al vacío de la esperanza, llena ese vacío de la esperanza. La fe también proporciona evidencia de lo que no es visible, por eso leemos en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto, hermanos, lo aprendemos gracias a la palabra de Dios. Todo esto viene precisamente por parte de Dios, es lo que Dios quiso con la Reforma Protestante para que la gente supiera lo que Él dice, lo que Él quiere de nosotros. Ahora la fe no es ciega, su evidencia no se basa en especulaciones, sino en la confianza en Dios, que eso es fe. Una cosa es creer en Dios y otra distinta es creerle a Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham le creyó a Dios cuando dijo que le mostraría un país mejor. Imagínate, estaba leyendo que Abraham era de 71 años. Hay algunos que dicen 70 y pico. De 70 y tantos años cuando le dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré. No era un chavalillo y todavía vivía con su papá, fíjense, ya casado y todo. Qué tremendo. Pero él creyó y le fue contado por justicia. Lo mismo vemos que volvió a creerle a Dios cuando se manifestó su promesa del pacto en Génesis 15, cuando Dios le dice, vas a tener un hijo. Dice la palabra que ya era como muerto Abraham. Por eso su esposa se rió. Pero le creyeron a Dios y por esa fe Abraham fue contado como justo. Fue justificado por creer, por su fe. Ahora, esta es la enseñanza que los reformadores querían dar. Cree en la palabra y obedece la palabra. La gente tiene que ver la palabra. ¿Por qué se la tienen escondida? Los católicos estaban igual que como lo estamos viendo en Colosenses, como los gnósticos, que ellos decían que las cosas espirituales eran únicamente para la élite, para la élite de la sociedad.
Y eso era lo que estaban haciendo ellos. No puede ser para el pueblo, no puede ser para toda la gente, no. Era únicamente para ellos, para reyes. Eso era lo que estaban haciendo. Ahora, esta es la enseñanza. La verdadera fe siempre es una fe obediente a la palabra de Dios. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? O sea, ¿qué dice Génesis 15:6? Es lo que está diciendo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó, obedeció a Dios y le fue contado por justicia. El Señor le gusta que tengamos fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero también se agrada de que se obedezca a su palabra. La Nueva Traducción Viviente dice en 1 Samuel 15:22, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que se obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Dios se agrada más de nuestra obediencia que de cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. A Dios le gusta cuando dice, mi hijo, ¿cómo es obediente? Obedece mi palabra. Lo que yo le hablo, él obedece y lo cree. Esto es interesante. Los reformadores querían que la gente común se diera cuenta a través de la palabra de Dios que había un nuevo nacimiento. De modo que si alguno estaba en Cristo, nueva criatura era. Como lo dice 2 Corintios 5:17, que había entrada al paraíso a través de las puertas que estaban abiertas solo a través de Jesucristo, no de papados. Volvemos a lo mismo, no a través de un sacerdote, ni de ningún santo, solo a través de Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero tenemos que conocer la palabra para ver estas verdades y decir, gracias, Señor. Gracias. Que conocieran que Dios no era un tirano que exigía obediencia a Roma. Imagínate, eso era lo que ellos estaban viviendo. Ofrendas, rezos, sacrificios, indulgencias, etcétera, etcétera. Ahora sí, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Te asustaban con el petate del muerto. Y hay de ti si te levantabas o dudabas. Eso era lo que ellos te decían para ser justificado, y tú no lo necesitabas, sino que era un Dios generoso que justifica al que cree por su obra en la cruz. Que ellos eran aceptados, llamados en Cristo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo tenía que saber el pueblo, ¿verdad? La Reforma Protestante nos ayudó a volver a las Escrituras para entender cómo Dios nos revela su amor en el Evangelio. La frase más hermosa de la Reforma Protestante es la siguiente: cuando vean el video en las redes sociales, apúntenlo. El amor de Dios, esta es la frase: el amor de Dios no encuentra, sino que crea lo que le agrada. El amor del hombre llega a existir a través de lo que le agrada.
Una vez más, el amor de Dios no encuentra, sino que crea lo que le agrada. El amor del hombre llega a existir a través de lo que le agrada. ¿Qué significa esto? Veamos el amor humano. El amor humano se puede sentir atraído por lo que ve o por lo que encuentra hermoso. El caso más popular, cuando un esposo recuerda el momento en que se enamoró de su esposa. Recuerda que vio algo atractivo dentro de ella, su belleza física, su personalidad encantadora, su corazón fue movido a amarla. Había algo en ella que lo atrajo. Esa es la dinámica básica del amor humano. Pero el amor de Dios en la cruz, hermanos, invierte tal lógica, la lógica humana. El amor de Dios, por el contrario, no es reactivo, sino creativo. Dios elige lo que es desagradable y repulsivo, injusto y sin ninguna cualidad. Luego la redime, la embellece, la transforma de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo hermoso. Por eso en 1 Corintios leemos uno de los versículos que no a muchos nos gusta. 1 Corintios 27, 28. 1 Corintios 1, 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, esto es lo que cambia todo. Y eso era lo que querían los reformadores precisamente. Ese es el corazón de la reforma, el amor de Dios. No es como el del ser humano. El amor de Dios encuentra lo peor y lo transforma, lo embellece. Todo esto es justificación por la fe. Todo esto es ser salvo por la fe, por la gracia de Dios. Por eso cambió nuestro pecado por su justicia. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que dale gloria al Señor, alabemos a Dios por su amor que nos purifica y embellece ante sus ojos. Efesios 5, 25 al 27 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Cuando a ti te pregunten, pero qué tan importante puede ser la palabra, llévalos aquí. Cristo lo hace y la usa para purificarnos, para limpiarnos, presentarnos delante de Él sin mancha. Como dice la doxología de Judas, ¿verdad? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Los reformadores iniciaron una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que casi nadie realmente la había leído. Mira, escucha, como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días que les decían lo que estaba en la Biblia
y si habían de creerlo o no. Hoy en día tú escuchas a la gente que dicen, como lo dijo el pastor fulano de tal, o como lo dijo fulano de tal. Y a veces uno, bueno, en mi caso, ¿verdad?, les dices, dime qué dice la palabra. No es lo que te dice fulano, mangano o perengano. ¿Qué dice la palabra? Porque Dios no se puede contradecir. Todo te lo dejó escrito, todo. Absolutamente todo. Y luego hay los que son más radicales y te dicen, pero es que Dios puede hacer como Él quiera. Sí, puede hacer como Él quiera, pero por eso te dejó la palabra, para que sepas de dónde viene ese espíritu. Pero es que el Espíritu Santo, Él hace como Él quiere. Sí, Él hace como Él quiere, pero por eso te dejó la palabra, para que tú sepas que es el Espíritu Santo y no otro. No hay nuevas revelaciones. Todo te lo dejó escrito. A través de la Escritura, Dios, para los reformadores, Dios cobraba sentido, debe de cobrar sentido para nosotros. La importancia de Jesús se fue haciendo más evidente. ¿Qué tan evidente es Cristo en tu vida, hermanos? Gracias a Dios por su bendita palabra y por su amor. Gracias a Dios que levantó a estos hombres. La Reforma Protestante reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Jesucristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo, únicamente a través de Jesucristo. Los principales impulsores de la Reforma, ahí se los voy a decir quiénes fueron. Muchos de ustedes ya los conocen. Obviamente Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Suiza, otros impulsores importantes incluyendo a Eurico Zwinglio, era otro suizo, y en Inglaterra al rey Enrique VIII. Él se rebeló, tuvo inclusive muchos problemas, quien fue una figura clave en la creación de la iglesia en Inglaterra, precisamente Enrique VIII, así como William Tyndale, que tradujo la primera Biblia del original al inglés, también era otro inglés. En Escocia tenemos a John Knox, que fue un predicador protestante, líder de la Reforma escocesa. Ahora, precursores como el checoslovaco Jan Hus y el inglés John Wycliffe, que ya había criticado la corrupción de la iglesia y defendido la autoridad de las Escrituras antes que Lutero, en los siglos precisamente XIV y XV. Sus ideas influyeron precisamente para la mayoría de los reformadores que ya vimos arriba. Dieron sus vidas por el Evangelio. En resumen, hermanos, ya vamos a acabar. La Reforma Protestante fue más que una doctrina sobre la Biblia, fue impulsada por un estudio profundo y serio de la Biblia. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia, como hoy en día y como tal vez en muchos siglos, y la confusión reina en la iglesia, la única manera de evitar caer en el vertedero de herejías es escudriñando la palabra de Dios. Pero qué difícil es para la gente. Y yo creo que tú te vas a dar cuenta cuando tú les hablas. Lee la palabra, lee la palabra.
te das cuenta que no. Ellos quieren que todo se los digas tú. Y es por eso es que hay tanto falso maestro. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Recuerda, 1, sola gratia. 2, sola fide. 3, sola escritura. 4, solus Christus. Y 5, soli Deo gloria. Esto precisamente fue la Reforma Protestante.